de una buena reputación. 2. Lleno del Espíritu Santo. 3030. La llenura del Espíritu se hace notoria al realizar las obras del Espíritu. Y estas obras son descritas por el apóstol Pablo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5. 22. En pocas palabras, que muestre con su vida, palabras y acciones, un reflejo del carácter de Cristo. 3. Sabio. Sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría es el discernimiento entre lo bueno y lo malo, y entre lo bueno y lo mejor. La sabiduría es el fruto de la experiencia de la obediencia a la palabra del Señor, y desciende directamente de Dios sobre aquellos que van en busca de su voluntad para obedecerla. Se requieren varones con estas características para servir las mesas. Hechos 6, 2, es decir, para ser los funcionarios u oficiales que ejerzan como ministros de misericordia. 1 Timoteo 3 de agosto de 10, amplía y especifica más el perfil de carácter esperado de un diácono. Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar, con una conciencia limpia, el misterio de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Alguien podría preguntarse, ¿todo esto para servir las mesas? ¿Todo esto es necesario para atender a los necesitados? Pues la respuesta bíblica es un gran sí. Es tan importante el servicio y la misericordia para Dios, que no cualquier persona lo puede ejercer en nombre del Señor, sino solo aquellos que con su carácter reflejen a Cristo mismo, quien es el diácono de diáconos, el que viendo nuestra gran necesidad se entregó por nosotros. Los diáconos son elegidos de entre el rebaño no por otra razón más importante que porque reflejan el corazón de siervo que Cristo Jesús tiene y la misericordia y amor de nuestro Dios. Pero hay algo más que aprendemos de Hechos 6 respecto a los diáconos. En tercer lugar, los diáconos son oficiales formalmente ordenados para servir en nombre de la Iglesia. Dice Hechos 6, 5 a 6. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra diácono quiere decir servidor o el que sirve. En un sentido amplio, todo cristiano debe ser un diácono, un servidor. Jesús nos dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el que sirva a los demás, debe ser el diácono de los demás. Si eres creyente eres llamado a servir. 3031. No obstante, lo que hace diferente a estos oficiales del resto de los cristianos en cuanto al servicio, es que estos varones han sido ordenados como tales, para servir en nombre de la Iglesia. Representan de manera oficial a la Iglesia cuando atienden a los necesitados. Cuando recibes atención por parte de los diáconos, estás recibiendo atención y cobijo de tu Iglesia. Toda acción emprendida por los diáconos, es la Iglesia moviéndose a través de estos oficiales. En Hechos 6, podemos ver que a estos hombres que fueron elegidos para el oficio se les instituyó formal y solemnemente con la imposición de manos. Es decir, esto no era un cargo cualquiera, sino por la imposición de manos se mostraba que estos varones actuarían oficialmente en nombre de la Iglesia. Lo que hicieran no lo hacían a título personal, sino representando a la comunidad de discípulos de Cristo. También es importante notar que esto no fue un nombramiento individual, sino plural. No se ordenó a un diácono, sino se estableció un colectivo, un grupo, una pluralidad de diáconos para que trabajasen como equipo para la tarea encomendada. De hecho, en otras partes del Nuevo Testamento, se hace referencia a este grupo como los 7, parecido como a los apóstoles se les recordaba como los 12. Esta pauta de trabajo en colegiado, en grupo, sigue siendo algo practicado hasta nuestros días. En nuestra iglesia local tenemos actualmente en la junta a 9 diáconos en funciones. La semana pasada ordenamos a 2 hermanos en este oficio, pero continuamos teniendo necesidad de más. Así que sigamos orando para que el Señor llame a más varones para este noble e importante oficio de la misericordia y el servicio. Entonces, hermanos, el hecho de que estos varones tuvieran que llenar requisitos específicos para su selección, que la iglesia o asamblea estuviera involucrada en este proceso selectivo y que hayan recibido el reconocimiento público y oficial por la imposición de manos por parte de los apóstoles, nos indica que estamos ante el establecimiento de un oficio muy importante de la iglesia que iba a estar enfocado a ejercer la misericordia hacia los necesitados en nombre de y con el respaldo total de la iglesia. Fueron comisionados como un cuerpo o grupo oficial de siervos para la función específica de proveer ayuda al necesitado. Pero encontramos una cuarta enseñanza acerca de este oficio en este pasaje. Los diáconos son oficiales que son importantes para el buen funcionamiento de la iglesia.
Hechos 6, 7 termina diciendo, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3032. Comenzamos este pasaje con un problema que amenazaba el avance de la Iglesia por causa de problemas prácticos entre los creyentes que los distraían de su enfoque en la tarea de hacer discípulos, y al final del párrafo encontramos una Iglesia que sigue avanzando al haber quitado de en medio lo que estorbaba el fluir de la palabra del Señor. ¿Qué contribuyó para ese contraste en los escenarios del principio y el final? El establecimiento del oficio del diaconado para la atención enfocada del ministerio de la misericordia y el servicio. Con estos diáconos o servidores que oficialmente ejercen la misericordia en nombre de la Iglesia se cubre un aspecto importante de la estructura institucional de la Iglesia que es necesaria para que ésta funcione bien y sea eficaz en el cumplimiento de su tarea de hacer discípulos. Esto es tan así, que como vimos, este oficio sobrevivió la época apostólica y es un oficio de gran importancia para la Iglesia en la tierra. Como recalca 1 Timoteo 3, 13, porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como hemos visto, desde su origen, el diaconado se trata de la atención, oficial y avalada por la Iglesia, de los necesitados. Los diáconos son los ministros oficiales autorizados de la Iglesia que ayudan a sus miembros en necesidad y sufrimiento. Los diáconos deben estar involucrados, fundamentalmente, en un ministerio de compasión hacia el necesitado. De hecho, los diáconos deben imitar el ejemplo de nuestro Señor en su servicio humilde y devoto a los necesitados. Por supuesto, recalcamos que no solo los diáconos son llamados al servicio y a la misericordia, todo el que se llama cristiano lo es, pero ellos son los oficiales responsables de atender estos aspectos importantes para que la Iglesia siga avanzando. Los diáconos tienen el honor de reflejar la compasión de Dios, su bondad, misericordia y amor ante la Iglesia local y ante el mundo perdido. Cuando la Iglesia local se preocupa compasivamente por las necesidades de las personas, el mundo observa un despliegue visible del amor de Cristo, que llevará a algunos al Salvador. Por eso toda Iglesia local requiere diáconos fieles y dedicados ministros de misericordia que tengan el corazón compasivo de Cristo para con los necesitados. Por todo esto, Iglesia amada, ora por tus diáconos. Apoya decididamente su labor, proveyendo recursos y uniéndote participativamente con tu tiempo y esfuerzo a los proyectos que se hagan en favor de los necesitados. Anímalos y también exhórtalos cuando sea necesario para que continúen fieles en su labor tan cercana al corazón de Dios. Sabemos que tenemos mucha oportunidad de crecimiento como Iglesia en el área de la misericordia y el servicio. Los diáconos han estado haciendo un buen 3033 trabajo, pero somos desafiados a hacer aún más. Por eso, con ánimo pronto, oremos e involucrémonos con nuestro diaconado para que a más personas pueda llegar el testimonio fiel del Evangelio de Jesucristo a través de acciones concretas y observables que vengan de corazones transformados por el Señor. Que como Iglesia la práctica del servicio y la misericordia sea cada vez más característica en este cuerpo local de creyentes, siendo desafiados por sus ministros de misericordia, por su diaconado para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Mortificando la carne by Craig Benner. Summary. La carne y el espíritu del ser humano son enemigos brutales. Solamente por el hecho de crucificar la carne, puede ser librera el espíritu para glorificar a Dios. Mortificando la carne. Efesios 2, 2.3. 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. RVG. 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. RVG. Tenemos 3 enemigos, el mundo igual a la corriente de este mundo. El diablo igual a príncipe de la potestad del aire. La carne igual a hijos de desobediencia. 1 terasegundo. 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. RVG. Es mi opinión que la carne es lo más difícil. Es el hombre carnal. El hombre consiste de 3 partes. 1. Cuerpo, tocar, oler, gustar, ver y oír. 2. Alma, mente, pensamientos, emociones, y voluntad. 3. Espíritu, lugar de comunicar con Dios. STG. 2. 26. 3034. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. RVG. 1 Co. 2.